Amigos, y la cascada que les voy a mostrar ahora no es la cascada en la llovizna Puerto Ordaz. A continuación, la cascada de Montmorency, ubicada en Quebec, Canadá. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en una nueva aventura. Esta vez En y yo nos vamos desde Toronto y vamos a ir hasta Montreal. No tenemos planeado absolutamente nada y lo que queremos hacer es ir recorriendo y vamos a hacer una parada en Kingston, que en Kingston está un ferry que sale a las 1000 islas. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a explicar en este video. Amigos, para darle un resumen de cómo ha estado nuestro viaje por ahora, después que salimos de Toronto, salimos aproximadamente a las 10 de la mañana, queríamos llegar a Kingston, que era anteriormente, hace muchos años, la capital de Canadá y famoso por sus 1000 islas alrededor, en lugar de las 1000 islas. Este sitio es famoso porque tú agarras un ferry, ¿verdad? Y te hace un recorrido completo por toda la isla. El ferry que queremos tomar nosotros dura 3 horas y media, 4 horas aproximadamente. Entonces nosotros llegamos a la 1:10 a Kingston, y si íbamos a tomar el ferry, que era el de las 3 y media, 4 de la tarde, íbamos a salir del ferry a las 7 de la noche aproximadamente. Entonces nuestra meta de este viaje es llegar hasta Quebec City, y Quebec City desde Kingston está aproximadamente a 6 horas. Entonces si agarrábamos ese ferry íbamos a llegar muy tarde a Quebec City. Entonces ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a llegar primero a Quebec City, vamos a disfrutar Quebec, después bajamos a Montreal, después volvemos a King City, el lugar de las 1000 islas, y después nos vamos hacia Toronto. Un recorrido largo, pero ya estamos a 2 horas y 30 minutos de llegar a Quebec y estaríamos llegando como a las 9 de la noche. ¿Cuál es el plan? Vamos a llegar hoy, sábado, llegamos ya directo al hotel, vamos a descansar allí. Al otro día, domingo, vamos a recorrer todo Quebec City para conocer lugares nuevos, para ver qué tal la vibra y todo eso, y vamos a dormir allí. Al otro día en la mañana, que sería el lunes, volvemos hacia Montreal, recorremos todo Montreal el día lunes y dormimos. Podemos dormir en Montreal ese lunes o bajamos a Kingston, en lugar de las 1000 islas, y dormimos allá, y al otro día nos montamos en el ferry, recorremos y ese mismo día salimos a Toronto. Estaríamos llegando el martes en la noche. Ese es el plan y esa es la meta. A medida que vayamos avanzando en este viaje les estaré mostrando, informando qué nos parece curioso. Como dato curioso, hemos venido manejando y apenas entramos a Quebec, nos ha parecido muy sorprendente de que todo está en francés. Y yo sabía que estaba en francés, pero por ejemplo en Ontario, la provincia de Ontario, en Toronto, cuando tú ves una señalización, las señalizaciones están en inglés y abajo están en francés. Pero aquí cuando tú ves una señalización es netamente en francés. Entonces no sé, yo como persona que lleva casi 10 años viviendo en Toronto, siento que es una ofensa. Pero nada, les seguimos mostrando cosas nuevas. Ahí vamos. Quebec City, una ciudad que parece detenida en el tiempo, con murallas centenarias, calles empedradas y vistas que te hacen sentir dentro de una postal. Pero detrás de su belleza hay siglos de historia, batallas y leyendas que todavía resuenan en cada rincón. Hoy te voy a llevar por 5 de estos lugares emblemáticos. Amigos, bienvenidos al día 2 visitando Quebec City. Nos encontramos ahora mismo en las cataratas de Montmorency. La ruta de hoy vamos a visitar 5 lugares turísticos de la ciudad de Quebec City. Aquí se los voy a estar mostrando, pero ahora mismo nos encontramos en las cataratas.
Vamos a disfrutar esto. La entrada para personas que no sean de Quebec es de $14 canadienses cada persona. O sea, éramos en millón, nos cobraban 28. Si eres residente de Quebec, te cobraban $7. Entonces, bueno, ahí estamos. Lo que sí vamos a ver es que por ahí hay como un teleférico que te sube hacia la cima. No sé si logras verlo allá. Y ahorita vamos a mostrarle cómo es la aventura. Vamos a subir y les vamos a mostrar más de eso. Acompáñanos. Ahora mismo nos encontramos en la cola para subir el teleférico que nos va a llevar hacia las cataratas. Estas cataratas son famosas también porque son más altas que las cataratas del Niágara. Bueno, la historia de estas cataratas, o más de estas cataratas, aquí. La imponente cascada de Montmorency, con sus 83 metros de altura, supera incluso las famosas cataratas del Niágara. Fue bautizada en 1613 por Samuel de Champlain en honor a Henry II, duque de Montmorency. En invierno, el agua congelada forma el llamado Plain de Sucre, un gigantesco cono de hielo que atrae a escaladores y curiosos. Pero esta belleza natural también fue escenario de la historia. Durante la Guerra de los 7 Años, las tropas británicas se instalaron aquí antes de atacar Quebec en 1759. Ya nos encontramos en el teleférico y estamos a punto de subir. Amigos, esto que ven aquí es el río St. Lawrence. Así se ve el teleférico al momento de bajar. De allá venimos nosotros y ahora vamos camino hacia la cascada. Seguimos caminando y ya estamos a punto de llegar a la cascada. Ya se las vamos a mostrar. Pero en un ratico, que no podemos caminar tan rápido porque mi cita, llevamos 4 horas aquí en 200 metros. Hemos hecho 300 paradas. Amigos, y la cascada que les voy a mostrar ahora no es la cascada en la llovizna Puerto Ordaz. A continuación, la cascada de Montmorency, ubicada en Quebec, Canadá. Esto que ustedes ven acá es el río St. Lawrence y el puente. Ahora dirán, Samuel, pero ¿por qué la comparación con la llovizna? Primero, por la similitud de la cascada. Segundo, por el color de sus aguas. Si se dan cuenta, el color se convierte un poco como marrón y es debido a sus minerales, a sus rocas. Entonces se ve, por eso es que me pareció muy parecido al parque, a la cascada de la llovizna. Déjenme explicarles algo. Nosotros nos paramos aquí, agarramos el teleférico en esta zona, subimos, no sé si se ve, está por acá el teleférico, subimos y llegábamos allá. Luego caminamos, pasamos este puente para ver la famosa cascada. Luego seguimos caminando, le dimos la vuelta hasta llegar a este mirador. Ahora comenzamos a bajar todas estas escaleras, miren, hasta llegar hasta allá. Aquí caminar toda esta zona hasta llegar al estacionamiento de nuevo. Seguimos bajando
cascada. Oye, la gente que se pone ahí es para mojarse definitivamente. Mira. Esta es la cascada desde abajo. Amigos, creo que esto es lo más cerca que creo llegar, porque ya nos estamos mojando. Miren la fuerza de la cascada. Hay mucha gente que llega allá, pero los veo sin camisa, los veo en chores, y a mí todavía me falta recorrido por toda esta ciudad, entonces no me quiero empapar completamente. Pero miren, ya nos estamos mojando completamente. La fuerza, yo creo que hasta la cámara. Ya les voy a mostrar. Uy, pero qué majestuoso. Ven el color del agua, lo que les estaba diciendo, con su similitud a Roraima, el estado Bolívar en Venezuela, debido a sus minerales. Nuestro Caroní, nuestro Orinoco. Bueno, el Orinoco no tanto, pero el Caroní sí. Qué bello que es el mundo, qué bello. Hay que recorrer todo el mundo, hay que caminar, hay que hacer todo. Porque esto es la vida, de recorrer, caminar, disfrutar, respirar y dar gracias. Bueno, ya visitamos el primer punto, vamos a ir al segundo punto y voy a intentar a ver si puedo hacer unas tomas de dron desde donde nos estacionamos, desde el parking. Así que a continuación, las tomas de dron de la cascada. Amigos, hacemos una pausa para recordarles, por si no lo han hecho, suscribirse al canal, activar la campanita, darle like, comentar, compartir, para así seguir creciendo y seguir creando más contenidos como estos. Continuemos. Bueno amigos, y nos hemos venido al casco histórico de Quebec City. Detrás de mí se encuentra el Hotel Chanteul y las terrazas de Dauphin. La verdad no lo sé pronunciar, más bien se los voy a poner aquí abajo, el nombre del hotel que está detrás de mí. La historia de este hotel es la siguiente. En lo alto de la ciudad vieja, el Château Frontenac domina el horizonte. Construido en 1893 por la Canadian Pacific Railway, este hotel fue parte de una serie de lujosos alojamientos para atraer a viajeros adinerados por tren. Hoy es considerado el hotel más fotografiado del mundo, pero no es solo belleza. En sus salones se celebraron las conferencias de Quebec en 1943 y 1944, donde Churchill, Roosevelt y Mackenzie King planearon la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Un poquito de las calles de Quebec, muy europea. Francia 1850. Miren este mural, qué hermoso esta pintura. El casco histórico de Quebec es único en América del Norte. Sus murallas, construidas entre los siglos XVII y XIX, aún permanecen intactas. Aquí nació la ciudad en 1608 de la mano de Samuel de Champlain. Bajando hacia la ciudad baja, encontramos el Quartier Petit Champlain, un barrio que parece sacado de un cuento. Fundado como asentamiento de comerciantes y artesanos, sus calles empedradas, fechadas de piedra y tiendas artesanales son un testimonio vivo de la época colonial francesa. Seguimos perdiéndonos por las calles de Quebec, su casco histórico. La verdad, cuando caminas por acá te sientes en Europa. Y caminando dentro de su casco histórico hemos llegado a Notre Dame, la iglesia de Quebec.
Amigos, y mientras seguíamos recorriendo el barrio Petit, aquí en Quebec, el casco histórico, nos encontramos que mucha gente estaba tomando fotos en esta puerta roja. Entonces hicimos una investigación y nos dimos cuenta que esta es la Red Gambling Door. Había una serie, un drama coreano que utilizó esta puerta para sacar a su personaje principal, como que se estaba transportando mágicamente desde Corea hasta Quebec. Entonces utilizan esta puerta para tomar fotos porque salió en esa serie coreana. Amigos, y para culminar este paseo del día de hoy en Quebec City, nos hemos venido a Plains of Abrams. Actualmente es un parque, pero aquí pasó la batalla decisiva entre los franceses y los británicos para ver quién se quedaba con el territorio canadiense. Actualmente es un parque, pero caminar por acá conlleva caminar sobre mucha historia. Y también no fue una sola batalla la que se liberó, se liberaron varias batallas. Pero la historia completa de Plains of Abrams se las cuento aquí. Nuestra última parada fue en los Plains of Abrams, un parque que hoy respira paz, pero que en 1759 fue escenario de una batalla decisiva. Aquí, en menos de 20 minutos, las tropas británicas derrotaron a los franceses, marcando el inicio del dominio británico en Canadá. Hoy es un espacio de esparcimiento para los quebequenses, pero todavía se siente la carga histórica cuando caminas por sus senderos. Quebec City no es solo una ciudad bonita, es un libro abierto donde cada calle, cada edificio y cada paisaje cuenta una parte de la historia de Canadá. Y lo mejor es que todavía puedes caminar por esos mismos lugares donde todo ocurrió. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero les haya gustado. No olviden en suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, compartir y todos los cariños que le puedan hacer para así seguir creciendo este canal. Mi nombre es Samuel José y me despido aquí. Chao, chao.